Los gemelos millonarios no comían nada, hasta que la nueva niñera hizo algo, y el padre viudo se enamoró. «No quiero comer eso», gritó Sofía, empujando el plato con tanta fuerza que casi se cae de la mesa. Isabela Morales respiró profundo y se agachó hasta quedar a la altura de la niña de 7 años. Sus ojos cafés se encontraron con los de la pequeña, que brillaban con lágrimas contenidas. «¿Por qué no me dices qué te gusta comer?», preguntó Isabela con voz suave, ignorando la mirada preocupada de Diego Santamaría desde la puerta del comedor. «Nada», exclamó Mateo desde su silla, cruzando los brazos. «No nos gusta nada de lo que hacen ustedes». Diego se acercó con pasos largos, su traje impecable contrastando con el desorden emocional que Isabela podía leer en su rostro cansado. «Niños, por favor. Isabela acaba de llegar y ya está intentando ayudarlos». «Pero papá», protestó Sofía, «todas las niñeras hacen la misma comida fea. ¿Por qué no puede cocinar como...?» La niña se detuvo abruptamente, bajando la mirada. El silencio llenó el elegante comedor de la mansión madrileña. Isabela había llegado esa mañana desde su pequeño apartamento en Lavapiés, nerviosa pero decidida. La agencia le había advertido que los gemelos Santamaría eran difíciles, pero no le habían explicado exactamente qué significaba eso. Ahora, viendo los platos intactos y las caritas pálidas de los niños, comenzaba a entenderlo. «¿Cómo quién, mi amor?», preguntó Diego acercándose a su hija con cautela. Sofía negó con la cabeza y se bajó de la silla. «No tengo hambre. ¿Puedo ir a mi cuarto?» «Yo tampoco tengo hambre», murmuró Mateo, siguiendo a su hermana hacia las escaleras. Diego se pasó las manos por el cabello oscuro, despeinándolo por primera vez desde que Isabela lo había conocido esa mañana. «Lo siento mucho. Llevan meses así. El pediatra dice que están bien, pero...», suspiró. «Apenas comen galletas saladas y jugo. Las otras 3 niñeras se fueron porque no sabían qué hacer». Isabela observó los platos llenos de pasta con salsa de tomate, comida perfectamente normal que cualquier niño debería disfrutar. Pero había algo más profundo aquí, algo que iba más allá del simple capricho infantil. «Señor Santamaría». «Diego, por favor». «Diego», corrigió. «¿Me puede contar qué pasó con su esposa?». El rostro de Diego se endureció ligeramente. «Carmen murió hace 8 meses en un accidente de coche. Desde entonces los niños, bueno, ya vio cómo están». Isabela asintió, procesando la información. Había perdido a su propia madre cuando tenía 12 años, así que entendía el dolor que debían estar sintiendo esos pequeños. ¿Ella cocinaba para ellos? Todo el tiempo. La voz de Diego se suavizó. Carmen era increíble en la cocina. Siempre estaba probando recetas nuevas, especialmente para los gemelos. Decía que la comida era su manera de demostrar amor. Ahí estaba la pieza que faltaba. Isabela sintió un nudo en el estómago al comprender la magnitud del problema. «Entiendo. ¿Puedo intentar algo diferente mañana?». Diego la miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. «Por supuesto, pero le advierto que ya hemos probado de todo. Incluso trajimos a un chef especializado en comida infantil. Confíe en mí». Esa noche, Isabela no podía dormir en su pequeña habitación del ático. La casa era silenciosa, pero podía sentir el peso de la tristeza que flotaba en el aire. Cerca de la medianoche, escuchó ruidos suaves que venían de abajo. Curiosa, bajó las escaleras con cuidado. La luz de la cocina estaba encendida, y cuando se asomó, encontró a Mateo y Sofía sentados en el suelo junto al refrigerador abierto. «¿Qué hacen despiertos tan tarde?», preguntó suavemente para no asustarlos. Los niños se sobresaltaron, pero no huyeron. «Teníamos hambre», admitió Mateo, «pero no queremos comer lo que está en los platos». Isabela se sentó en el suelo con ellos, sin importarle que su pijama se arrugara. «¿Y qué les gustaría comer?». «La comida que hacía mamá», murmuró Sofía. «Ella sabía cocinar cosas ricas. Hacía un guisado que olía como cuando te abrazan». «Y tamales en Navidad», añadió Mateo. Decía que los había aprendido de una amiga mexicana que tenía. El corazón de Isabela se saltó un latido. ¿Una amiga mexicana? ¿Su mamá conocía a alguien de México? «Sí», asintió Sofía.
Siempre hablaba de una señora que le enseñaba recetas por cartas. Decía que algún día iban a cocinar juntas de verdad. Isabela sintió un escalofrío extraño recorrerle la espalda. ¿Saben cómo se llamaba esa señora? Los niños se encogieron de hombros. Mamá guardaba todas las cartas en una caja con sus recetas, dijo Mateo. Está en la despensa de arriba. Al día siguiente, mientras Diego trabajaba y los niños estaban en el colegio, Isabela subió a revisar la despensa. Efectivamente, encontró una hermosa caja de madera tallada llena de tarjetas de recetas escritas a mano con letra elegante. Mientras las revisaba, buscando inspiración para la cena, encontró algo que la dejó helada. Entre las recetas había un sobre sin abrir, dirigido a Diego, y en la esquina superior con letra clara estaba escrito: para contactar, Isabela Morales, chef mexicana, Guadalajara. Con manos temblorosas, Isabela leyó la fecha del sobre. Había sido escrito apenas 2 semanas antes del accidente de Carmen. Su mente corrió recordando las cartas que había intercambiado meses atrás con una mujer española llamada Carmen, que había encontrado su información en una revista culinaria y quería aprender sobre cocina mexicana. Habían hablado de la posibilidad de abrir un restaurante juntas, combinando la cocina española con la mexicana. Isabela nunca había conocido el apellido completo de Carmen, ni sabía que tenía hijos. La correspondencia se había cortado abruptamente, y ella había asumido que la mujer había perdido el interés. Ahora, sosteniendo el sobre en sus manos, se dio cuenta de que Carmen Santamaría y su corresponsal Carmen eran la misma persona, y por alguna razón del destino había terminado cuidando a los hijos de la mujer con quien había soñado trabajar. El sobre sin abrir parecía quemarle las manos. ¿Debería abrirlo? ¿Debería contarle a Diego? El sonido de la puerta principal interrumpió sus pensamientos. Los niños habían regresado del colegio, y pronto Diego llegaría a casa esperando otro día fallido con la comida. Isabela guardó el sobre en su bolsillo y comenzó a planear la cena, usando una de las recetas de Carmen como base, pero añadiendo su toque mexicano. Esta noche, los niños Santamaría iban a probar el sabor del amor de su madre, mezclado con el cariño de alguien que, sin saberlo, había sido parte de los sueños de Carmen. ¿Qué es ese olor?, preguntó Sofía, asomando la nariz por la puerta de la cocina. Isabela sonrió sin voltear desde la estufa, donde removía suavemente una salsa que llenaba toda la casa con un aroma cálido y especiado. Es una sorpresa. ¿Me ayudas a poner la mesa? Por primera vez en días, Sofía no se quejó. Mateo apareció detrás de ella, olfateando el aire con curiosidad. «Huele como...», comenzó a decir, pero se detuvo confundido. «¿Cómo qué, mi amor?», preguntó Isabela agachándose para quedar a su altura. «Como cuando mamá cocinaba, pero diferente». Isabela sintió el peso del sobre de Carmen en el bolsillo de su delantal. Llevaba una semana guardando ese secreto, leyendo y releyendo las recetas de Carmen, encontrando en cada una pistas de la mujer que había sido su corresponsal. A veces las recetas pueden tener pequeños cambios y seguir siendo especiales, explicó. Como cuando alguien te cuenta un cuento que ya conoces pero lo hace de manera diferente. Diego llegó justo cuando Isabela estaba sirviendo los platos. Su expresión cambió al ver que los niños estaban sentados en la mesa sin protestar. «¿Qué milagro es este?», murmuró. «Papá, Isabela hizo algo que huele como la comida de mamá», explicó Mateo, tomando su tenedor por primera vez en semanas. Isabela había preparado el guisado favorito de Carmen, pero añadiendo chile poblano suave y un toque de comino que había aprendido de su abuela en Guadalajara. El resultado era familiar pero nuevo, como un abrazo conocido con un perfume diferente. Sofía tomó la primera cucharada con cautela. Sus ojos se abrieron grandes. «¡Está rico!», exclamó tomando otra cucharada inmediatamente. Diego la observó comer con una mezcla de alivio y asombro que hizo que a Isabela se le formara un nudo en la garganta. «No entiendo cómo lo hizo», dijo Diego más tarde, mientras Isabela limpiaba la cocina. «Llevan meses sin comer una cena completa. Solo necesitaban algo que les recordara a su mamá, pero que no fuera exactamente igual», explicó Isabela secando un plato.
El dolor a veces hace que las cosas buenas se sientan mal porque duelen demasiado. Diego se apoyó contra el mostrador, estudiándola. ¿Cómo sabe tanto sobre el dolor? Isabela dudó un momento antes de responder. Perdí a mi mamá cuando tenía 12 años. Sé lo que se siente cuando todo lo que antes te gustaba de repente te recuerda lo que ya no tienes. Lo siento mucho. Está bien. Me enseñó que a veces hay que encontrar nuevas maneras de honrar a las personas que amamos. Esa noche, Isabela leyó el sobre de Carmen por 10ª vez. La carta era simple. Carmen quería invitarla a Madrid para conocerse en persona y comenzar a planear su restaurante. Mencionaba que tenía algunas cosas importantes que resolver primero, pero que estaba emocionada por la posibilidad de combinar sus sueños culinarios. Nunca había imaginado que esas cosas importantes fueran 2 niños pequeños y un matrimonio. Las siguientes semanas establecieron una rutina nueva. Isabela cocinaba usando las recetas de Carmen como base, pero añadiendo toques mexicanos que hacían que los platos fueran familiares pero emocionantes. Los niños no solo comían, sino que comenzaron a ayudar en la cocina. ¿Puedo picar los tomates?, preguntó Mateo una tarde. ¿Sabes usar un cuchillo? Mamá me enseñó, pero solo los chiquitos. Isabela le dio un cuchillo pequeño y observó cómo cortaba los tomates con cuidado. Sus movimientos eran torpes pero seguros, como si estuviera recordando lecciones pasadas. Tu mamá te enseñó bien. Ella decía que cocinar era como hacer magia, pero con comida. Tenía razón. Diego comenzó a llegar más temprano del trabajo. Al principio, Isabela pensó que era para supervisar cómo estaban los niños, pero pronto se dio cuenta de que él también disfrutaba las cenas familiares. ¿Le enseñó a hacer mole?, preguntó Isabela una tarde, cuando Diego apareció en la cocina mientras ella preparaba la salsa. ¿No es muy complicado? Todo es complicado hasta que lo aprendes. Como ser papá, ¿no? Diego rió por primera vez desde que Isabela lo conocía. Tienes razón, enséñeme. Isabela lo guió paso a paso, mostrándole cómo tostar los chiles sin quemarlos, cómo mezclar las especias para que cada una mantuviera su sabor, pero creara algo nuevo juntas. Es como una orquesta, explicó mientras Diego revolvía la mezcla. Cada ingrediente toca su parte, pero juntos hacen música. Sus manos se rozaron cuando Diego le pasó la cuchara de madera. Fue un contacto breve, pero Isabela sintió una corriente eléctrica que la hizo sonrojarse. ¿Así está bien?, preguntó Diego, sin alejarse. Isabela se acercó para probar la salsa, consciente de que Diego estaba muy cerca. El aroma del mole se mezclaba con su colonia sutil, creando una combinación que la mareaba un poco. «Perfecto», murmuró, y no estaba segura de si hablaba de la salsa o del momento. Esa noche, mientras cenaban el mole que habían preparado juntos, Isabela observó a la familia. Diego sonreía mientras escuchaba a Sofía contar sobre su día en el colegio. Mateo le preguntaba sobre los ingredientes del mole, genuinamente curioso. Por primera vez, la casa se sentía llena de vida, pero cuando Isabela subió a su cuarto, el peso del secreto se hizo más fuerte. Cada día que pasaba sin contarle a Diego sobre su conexión con Carmen, hacía que fuera más difícil encontrar las palabras correctas. ¿Cómo le explicas a alguien que conociste a su esposa a través de cartas? ¿Cómo le dices que sus sueños culinarios estaban conectados con los de la mujer que ya no está? ¿Y cómo admites que cada día te enamoras más de él y de sus hijos cuando tu presencia en sus vidas se debe a una coincidencia que podría ser demasiado extraña para creer? Una noche, Sofía tuvo pesadillas. Isabela la escuchó llorar desde su cuarto y bajó para consolarla, encontrándola acurrucada en el sofá de la sala. «¿Qué pasó, mi niña?» «Soñé que mamá estaba perdida y no podía encontrar el camino a casa». Isabela se sentó junto a ella y la abrazó. «Tu mamá no está perdida. Está en tu corazón y en todas las cosas lindas que recuerdas de ella. Pero ¿y si se me olvida cómo era?» «No se te va a olvidar. ¿Y sabes qué? Cada vez que cocinamos usando sus recetas es como si ella estuviera aquí con nosotros». Diego apareció en las escaleras, descalzo y con el cabello despeinado. «¿Todo bien?» Isabela alzó la vista y se encontró con sus ojos preocupados. En ese momento, con Sofía acurrucada contra su pecho y Diego mirándolas con ternura,
Se sintió como parte de algo más grande que ella misma. Solo una pesadilla. Ya está mejor, ¿verdad, Sofía? La niña asintió, pero no se movió del abrazo de Isabela. ¿Te puedes quedar un ratito más?, susurró. Por supuesto. Diego se sentó en el sillón de enfrente, observándolas. El silencio era cómodo, lleno de una intimidad que Isabela no había esperado encontrar en casa de extraños. Gracias, murmuró Diego después de que Sofía se quedó dormida. No solo por esta noche, por todo. No tiene que agradecerme nada. Sí tengo que hacerlo. Usted nos devolvió algo que pensé que habíamos perdido para siempre. Isabela lo miró, sintiendo el peso de sus palabras y del secreto que guardaba. En ese momento quiso contarle todo, sobre las cartas, sobre Carmen, sobre cómo el destino los había unido de una manera que parecía imposible. Pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta, porque también se dio cuenta de algo más. Se estaba enamorando de Diego Santamaría, y eso era lo más complicado de todo. El timbre de la puerta sonó justo cuando Isabela estaba enseñándole a Sofía a amasar pan dulce mexicano. Era un domingo por la mañana y la cocina estaba llena del aroma de canela y azúcar. «¡Yo abro!», gritó Mateo corriendo hacia la entrada. Isabela escuchó voces en el vestíbulo y luego los pasos de Diego bajando las escaleras apresuradamente. «Esperanza, ¿qué haces aquí? No sabía que venías». Una voz de mujer elegante pero fría respondió: «¿Acaso necesito avisar para visitar la casa de mi difunta hija?». Isabela sintió que el estómago se le encogía. Diego no le había mencionado que la madre de Carmen fuera a visitarlos. Por supuesto que no, pero... ¿Y quién es esta? Isabela alzó la vista cuando una mujer de unos 60 años entró en la cocina. Era elegante, vestida completamente de negro, con el cabello gris recogido en un moño perfecto. Sus ojos oscuros recorrieron la escena. Isabela con las manos llenas de masa, Sofía con harina en las mejillas y la cocina que claramente no era la inmaculada cocina que Carmen solía mantener. «Esperanza, ella es Isabela Morales, la nueva niñera de los niños», explicó Diego, apareciendo detrás de su suegra. «Isabela, ella es Esperanza Ruiz, la madre de Carmen». «Mucho gusto, señora Ruiz», dijo Isabela, limpiándose las manos en el delantal antes de extenderla para saludar. Esperanza miró la mano extendida, pero no la tomó. «Ya veo que han hecho algunos cambios». «¡Abuela!», exclamó Sofía, corriendo hacia ella con los brazos abiertos. «Isabela nos está enseñando a hacer pan dulce. Huele súper rico». Esperanza abrazó a su nieta, pero sus ojos permanecieron fijos en Isabela. «¿Pan dulce? ¿No mexicano?». «Sí, como los que hacía mamá en Navidad, pero Isabela dice que estos son diferentes porque...». «Sofía, ¿por qué no vas a lavarte las manos?», interrumpió Diego, claramente incómodo. Durante la cena, la tensión en el comedor era tan espesa que Isabela podía cortarla con cuchillo. Esperanza había insistido en cocinar ella misma, preparando el lenguado a la plancha que siempre hacía Carmen los domingos. Los niños picotearon la comida sin entusiasmo. «¿No les gusta?», preguntó Esperanza, notando que apenas habían tocado sus platos. «Está rico, abuela», murmuró Mateo sin convicción. «Es que ya no tenemos mucha hambre los domingos», añadió Sofía. Isabela vio el dolor cruzar brevemente por el rostro de Esperanza. «Entiendo que la señorita Morales ha estado cocinando para ustedes». «Isabela cocina súper rico», dijo Mateo con más ánimo. «Hace cosas que saben como las de mamá, pero diferentes». «¿Diferentes cómo?». «Más picositas», explicó Sofía, «y huelen como cuando mamá hablaba de su amiga mexicana». Isabela casi se atraganta con el agua. Diego la miró confundido. «¿Qué amiga mexicana?». «La de las cartas», respondió Mateo. «Mamá siempre decía que algún día iban a cocinar juntas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela sintió la mirada de Esperanza como dagas clavándose en ella. «Carmen nunca mencionó ninguna amiga mexicana», dijo Esperanza lentamente. «Sí lo hizo», insistió Sofía. «Leía sus cartas en la cocina y nos contaba sobre las recetas que aprendía. Decía que eran de una chef muy buena que...». «Sofía, ya es suficiente», interrumpió Diego. «¿Por qué no van a ver televisión?». Cuando los niños se fueron,
Esperanza se volvió hacia Isabela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¡Qué casualidad tan interesante! Una chef mexicana cuidando a los hijos de Carmen, cuando Carmen supuestamente tenía una corresponsal mexicana. Esperanza, comenzó Diego. Es solo una coincidencia, murmuró Isabela sintiendo que se le secaba la boca. ¿Lo es?, preguntó Esperanza. Dígame, señorita Morales, ¿de dónde es usted exactamente? De Guadalajara. ¿Y cuánto tiempo lleva en Madrid? 6 meses. ¿Y antes de trabajar aquí? Isabela se removió incómoda en su silla. Trabajaba en un restaurante en Lavapiés. ¿Y cómo supo de este trabajo? Por una agencia. Esperanza asintió lentamente, como si estuviera armando un rompecabezas en su mente. Diego, ¿podrías traerme algo de beber? Tengo la garganta seca. Cuando Diego salió del comedor, Esperanza se inclinó hacia Isabela. Sé que usted sabe algo que no está diciendo, susurró, y voy a descubrir qué es. Los siguientes días fueron tensos. Esperanza se quedó en la casa, durmiendo en el cuarto de huéspedes, y parecía estar en todas partes a la vez. Observaba cada movimiento de Isabela, hacía preguntas aparentemente inocentes, y constantemente mencionaba cómo Carmen solía hacer las cosas. Carmen siempre usaba esta receta para el pollo, comentaba mientras Isabela cocinaba. Nunca le añadía especias extrañas. Carmen mantenía la cocina impecable, odiaba el desorden. Carmen creía que los niños debían comer comida española tradicional, no experimentos. Isabela intentaba mantenerse tranquila, pero cada comentario era como una pequeña puñalada. Diego parecía atrapado en el medio, tratando de mantener la paz entre su suegra y la mujer que había traído felicidad de vuelta a su hogar. El miércoles por la noche, Isabela estaba limpiando la cocina cuando escuchó ruidos que venían de la despensa de arriba. Subió con cuidado y encontró a Esperanza revisando la caja de recetas de Carmen. «¿Qué está haciendo?», preguntó Isabela. Esperanza se volteó con una expresión triunfante. «Buscando respuestas. Y creo que las encontré». En sus manos tenía el sobre que Isabela había estado escondiendo, junto con varios otros papeles que Isabela nunca había visto. «¿Sabe qué es esto?», preguntó Esperanza, agitando el sobre. Isabela sintió que las piernas se le volvían de gelatina. Es un sobre dirigido a Diego. Un sobre que nunca fue entregado, porque Carmen murió antes de poder hacerlo. Un sobre con el nombre de cierta chef mexicana de Guadalajara. Esperanza abrió el sobre sin ceremonia y leyó en voz alta. «Mi querido Diego, he estado pensando mucho sobre nuestro futuro. He estado en contacto con una chef mexicana llamada Isabela Morales, que podría ser la socia perfecta para el restaurante que siempre soñé abrir. Pero antes de seguir adelante con esto, necesitamos hablar sobre algunas cosas importantes en nuestro matrimonio». Isabela sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. «Pero eso no es todo», continuó Esperanza, sacando un diario pequeño. «También encontré esto». Abrió el diario en una página marcada y leyó. «Isabela me escribió otra carta hoy. Cada vez que leo sus palabras, siento como si encontrara una parte de mí que no sabía que estaba perdida. No solo hablamos de comida, hablamos de sueños, de libertad, de lo que significa realmente vivir. No sé qué significa esto para mi matrimonio, pero sé que no puedo seguir fingiendo que todo está bien con Diego». Isabela se apoyó contra la pared, sintiendo náuseas. «Usted no solo era la corresponsal de mi hija», dijo Esperanza con voz venenosa. «Usted era la razón por la que Carmen estaba pensando en dejar a su familia». «Yo no sabía», murmuró Isabela. «Nunca supe que tenía hijos, nunca supe que estaba casada. Solo hablábamos de cocina. ¿Y qué piensa que va a decir Diego cuando sepa que la mujer que está cuidando a sus hijos es la misma que estaba seduciendo a su esposa?» Isabela se enderezó encontrando algo de fuerza en su desesperación. «Yo nunca seduje a nadie. Las cartas eran sobre comida, sobre técnicas culinarias, sobre sueños, sobre libertad», interrumpió Esperanza. «Carmen estaba planeando irse, señorita Morales, y usted era su escapatoria». Las palabras golpearon a Isabela como bofetadas. Todo este tiempo había pensado que su conexión con Carmen era una hermosa coincidencia del destino.
Nunca había imaginado que podría haber estado involucrada, sin saberlo, en la destrucción de un matrimonio. «¿Qué quiere de mí?», preguntó Isabela con voz quebrada. Esperanza sonrió fríamente. «Quiero que se vaya. Esta noche, sin despedirse de los niños, sin explicaciones dramáticas, solo desaparezca de nuestras vidas antes de que cause más daño del que ya causó». Isabela pensó en Mateo y Sofía, en cómo habían empezado a comer de nuevo, a sonreír, a confiar. Pensó en Diego y en los momentos robados en la cocina, en la forma en que la miraba cuando pensaba que ella no se daba cuenta. «¿Y si no me voy?», le contaré todo a Diego. Le mostraré las cartas, el diario, todo. ¿Cree que va a querer que la mujer que estaba enamorando a su esposa cuide a sus hijos? Isabela cerró los ojos, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Todo lo bueno que había construido con esta familia estaba basado en una mentira que ni siquiera sabía que había estado viviendo. «Tiene hasta mañana por la noche para decidir», dijo Esperanza guardando los papeles. «Espero que tome la decisión correcta». Cuando Esperanza se fue, Isabela se quedó sola en la despensa, rodeada de las recetas de Carmen y del peso de una verdad que cambiaba todo. Por primera vez desde que había llegado a la casa de los Santamaría, Isabela se preguntó si su presencia allí había sido un error desde el principio. Isabela miró su maleta abierta sobre la cama, con las manos temblando mientras doblaba su ropa. Cada prenda que guardaba se sentía como una traición a los niños que dormían al otro lado del pasillo. No había dormido en toda la noche. Las palabras de Esperanza resonaban en su mente como un eco cruel. La mujer que estaba seduciendo a su esposa. A las 6 de la mañana, su teléfono sonó. Era de un restaurante en Barcelona, donde había enviado su currículum meses atrás, antes de conseguir el trabajo con los Santamaría. «Señorita Morales, soy Carlos Mendoza del restaurante El Mediterráneo. ¿Sigue interesada en el puesto de sous chef?». Isabela cerró los ojos. Era como si el universo le estuviera dando una salida. «Sí, mucho». «Excelente. ¿Puede empezar la próxima semana?». «Puedo estar allá mañana mismo». Cuando colgó, las lágrimas finalmente llegaron. Había encontrado la excusa perfecta para irse sin tener que explicar la verdadera razón. Diego estaba desayunando cuando Isabela bajó con su maleta. Los niños todavía dormían. «¿Se va de viaje?», preguntó, alzando la vista del periódico. «No exactamente». Isabela se sentó frente a él, evitando su mirada. «Me llamaron de un restaurante en Barcelona. Me ofrecieron el puesto de sous chef que siempre quise». La expresión de Diego cambió lentamente de confusión a alarma. «¿Cuándo?». «Hoy. Tengo que tomar el tren de las 2. Pero... ¿y los niños?». «Están muy apegados a usted. Justo ayer Sofía me preguntó si podía enseñarle a hacer tamales para mi cumpleaños». El corazón de Isabela se partió un poco más. «Ellos van a estar bien. Esperanza puede quedarse hasta que encuentren otra niñera». «Isabela, esto es muy repentino. ¿Pasó algo? ¿Es por mi suegra? Sé que puede ser un poco intensa, pero...». «No es por ella», mintió Isabela. «Es una oportunidad que no puedo dejar pasar. Siempre quise trabajar como chef profesional y esto es mi oportunidad». Diego se levantó y se acercó a ella. «¿No hay manera de que podamos hablar sobre esto? Los niños la necesitan. Usted cambió sus vidas. Cambió la mía también». Isabela alzó la vista y vio algo en los ojos de Diego que hizo que quisiera quedarse y luchar por lo que habían construido. Pero las palabras de Esperanza resonaron más fuerte. «Lo siento, Diego. Ya tomé la decisión». Los pasos de los niños bajando las escaleras interrumpieron la conversación. Cuando vieron la maleta de Isabela, sus caritas se llenaron de pánico. «¿Te vas de vacaciones?», preguntó Sofía con voz pequeña. Isabela se agachó hasta quedar a su altura, luchando contra las lágrimas. «No, mi amor. Me voy a trabajar a otra ciudad». «¿Pero vas a regresar?», preguntó Mateo. «No creo que pueda». El silencio que siguió fue devastador. Sofía comenzó a llorar silenciosamente, mientras Mateo se cruzó de brazos con la mandíbula tensa, exactamente como hacía su padre cuando estaba molesto. «¿Es porque ya no te gustamos?», murmuró Sofía. «Por supuesto que no». Isabela la abrazó fuerte. «Ustedes son los niños más maravillosos que he conocido. Pero a veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles, como cuando mamá se tuvo que ir.
dijo Mateo con amargura. Las palabras golpearon a Isabela como un puñetazo. Se dio cuenta de que su partida era otra pérdida para estos niños que ya habían perdido demasiado. No es lo mismo. Sí es lo mismo, interrumpió Mateo. Todos se van. Diego intentó explicarles, pero los niños subieron corriendo a sus cuartos, dejando a Isabela con el corazón roto. El viaje a Barcelona fue un borrón de paisajes y lágrimas. Isabela se sentó junto a la ventana del tren, viendo cómo Madrid desaparecía en la distancia, llevándose con él todo lo que había llegado a amar. El restaurante El Mediterráneo era exactamente lo que había soñado. Moderno, elegante, con una cocina profesional impresionante. Carlos Mendoza la recibió con entusiasmo y le mostró su estación de trabajo. «Estamos emocionados de tenerla aquí», dijo. «Hemos oído cosas muy buenas sobre su trabajo con fusión mexicano-española». Isabela asintió mecánicamente, pero su mente estaba en dos niños que probablemente estaban cenando en silencio, empujando la comida por sus platos sin ganas de comer. Su nuevo apartamento era pequeño pero cómodo, cerca del puerto de Barcelona. Esa primera noche, Isabela se sentó en el suelo vacío, rodeada de cajas sin abrir, y finalmente se permitió llorar todo lo que había estado conteniendo. Mientras tanto, en Madrid, Diego enfrentaba una nueva crisis. Los niños habían vuelto a rechazar la comida completamente. Esperanza había intentado cocinar sus platillos favoritos, pero Mateo y Sofía apenas los probaban. «¿Cuándo regresa Isabela?», preguntaba Sofía cada noche. «Ya te dijimos que no va a regresar», respondía Esperanza con paciencia forzada. «¿Pero por qué?», insistía Mateo. «¿Hicimos algo malo?». Diego no sabía qué responder. Él mismo se hacía la misma pregunta. La partida de Isabela había sido tan repentina, tan fuera de lugar con la mujer cariñosa que había conocido. Una semana después, encontró a Esperanza en la despensa, guardando algunas cosas de Carmen en cajas. «¿Qué haces?». «Solo ordenando. Algunas de estas recetas están muy viejas». Diego notó que faltaban algunas tarjetas que recordaba haber visto antes. «¿Dónde están las cartas que Carmen tenía de su amiga mexicana?». Esperanza se tensó ligeramente. «¿Qué cartas?». Los niños mencionaron que Carmen se escribía con alguien de México. Isabela parecía saber mucho sobre los gustos de Carmen. Me preguntaba si había alguna conexión. «No sé de qué hablas». Pero Diego conocía a su suegra lo suficiente para saber cuándo mentía. Esa noche, después de que Esperanza se acostara, revisó toda la despensa. Encontró papeles quemados en la chimenea de la sala, pero pudo rescatar fragmentos de lo que parecían ser cartas. Al día siguiente llevó a Sofía al hospital. La niña había perdido peso nuevamente y se había desmayado en el colegio. «No quiero comer sin Isabela», murmuró Sofía desde la cama del hospital. «La comida sabe fea cuando estás triste». El doctor fue claro. Si Sofía no comenzaba a comer pronto, tendría que ser hospitalizada para alimentación intravenosa. Esa noche Diego tomó una decisión. No sabía exactamente qué había pasado entre Isabela y Esperanza, pero estaba seguro de que había algo que no le habían contado. Y más importante, sabía que su hija necesitaba a Isabela para sanar, tanto física como emocionalmente. En Barcelona, Isabela luchaba con su nueva vida. El trabajo en el restaurante era exigente, pero le daba una distracción del dolor constante en su pecho. Carlos era un buen jefe y sus compañeros la habían recibido bien. Pero cada noche, cuando cerraba los ojos, veía las caritas de Mateo y Sofía. Se preguntaba si estarían comiendo, si estarían bien, si la extrañaban tanto como ella a ellos. Su teléfono sonó a las 11 de la noche. Era un número de Madrid que no reconocía. «¿Isabela?». «Soy Diego». Su corazón se saltó varios latidos. «Diego, ¿está todo bien? Los niños están...». «Sofía está en el hospital. No ha comido en una semana. Sigue pidiendo por usted». Isabela se sentó en el borde de su cama sintiendo que el mundo se tambaleaba. «¿Hospital? ¿Qué pasó?». «Se desmayó en el colegio. El doctor dice que si no empieza a comer tendrán que alimentarla por vena». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Isabela. «Diego, yo sé que se fue por una buena razón profesional, pero mis hijos la necesitan. La necesito. No sé qué pasó realmente entre usted y Esperanza, pero sé que no fue solo sobre el trabajo en Barcelona».
Isabela guardó silencio, luchando con todo lo que quería decir y todo lo que no podía. ¿Puede venir?, preguntó Diego con voz quebrada. Aunque sea solo para ayudar a Sofía a comer una vez. No le pido que se quede para siempre, solo que nos ayude una vez más. Isabela cerró los ojos pensando en Sofía en una cama de hospital, rehusándose a comer porque estaba triste. Pensó en Mateo, probablemente culpándose por su partida. Pensó en Diego, luchando solo otra vez. Estaré allá mañana por la mañana. Isabela llegó al hospital de Madrid con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. Había tomado el primer tren de la mañana, sin siquiera avisar en el restaurante que no iría a trabajar. Encontró a Diego en la sala de espera pediátrica, despeinado y con ojeras profundas. Cuando la vio se levantó inmediatamente. «Gracias por venir», murmuró, y por un momento Isabela pensó que la iba a abrazar. «¿Cómo está?» «Débil. Los doctores dicen que necesita empezar a comer hoy o tendrán que hospitalizarla por más tiempo». Cuando entraron al cuarto, Isabela sintió que se le partía el corazón. Sofía estaba acostada en la cama, pálida y pequeña, conectada a una vía intravenosa. Mateo estaba sentado en una silla junto a ella, tomando su mano. «¡Isabela!», exclamó Sofía cuando la vio, tratando de sentarse. «Hola, mi niña hermosa», dijo Isabela, acercándose a la cama y acariciando su mejilla. «¿Cómo te sientes? Mejor ahora que estás aquí». «¿Ya no te vas a ir?». Isabela miró a Diego, quien observaba la escena con una mezcla de alivio y dolor. «Primero vamos a hacer que te sientas mejor, ¿ok?». Isabela había traído algunos ingredientes básicos en su bolsa. Con permiso de las enfermeras, se dirigió a la pequeña cocina familiar del hospital y preparó el caldo de pollo con verduras que solía hacer su abuela cuando ella estaba enferma, pero usando la receta base de Carmen que había memorizado. El aroma llenó todo el cuarto cuando regresó con el plato humeante. «Huele como casa», murmuró Sofía. «Porque casa no es un lugar», explicó Isabela sentándose en la cama. «Casa es donde están las personas que te aman». Sofía tomó la primera cucharada con cuidado y luego otra y otra. En 15 minutos había terminado todo el plato. «¿Puedo comer más mañana?», preguntó. «Puedes comer más cuando tengas hambre», respondió Isabela, limpiando delicadamente las comisuras de su boca. El doctor que llegó para el chequeo vespertino no podía creer el cambio. «Es increíble. En una hora ha comido más que en toda la semana pasada». Esa noche, después de que Sofía fue dada de alta y los niños estaban durmiendo en casa, Diego e Isabela se sentaron en la cocina. El silencio entre ellos estaba cargado de preguntas no hechas y respuestas no dadas. «Isabela, necesito saber qué pasó realmente», dijo Diego finalmente. «Su partida fue muy extraña. Y mi suegra ha estado actuando raro desde que usted se fue». Isabela respiró profundo. Había decidido en el tren que era hora de decir la verdad, sin importar las consecuencias. «Diego, hay algo que debería haberle contado desde el principio». Antes de que pudiera continuar, Diego la interrumpió. «Antes de que diga nada, hay algo que yo necesito contarle también». Se levantó y fue hacia el cajón donde guardaba algunos papeles importantes. Sacó fragmentos quemados de cartas y un diario pequeño. «Encontré estos después de que usted se fue. Esperanza los había quemado, pero pude salvar algunas partes». Isabela palideció al reconocer su propia letra en los fragmentos. «Diego, yo puedo explicar. Usted es la amiga mexicana de Carmen, ¿verdad? La chef con quien se escribía». Isabela asintió, sintiendo que las lágrimas empezaban a formarse. «Sí, pero yo no sabía que tenía familia. En las cartas nunca mencionó que estaba casada o que tenía hijos. Solo hablábamos de comida, de técnicas culinarias, de sueños», terminó Diego leyendo uno de los fragmentos. «Aquí dice que Carmen se sentía inspirada por sus cartas, que la hacían sentir libre. Diego, yo nunca quise interferir en su matrimonio. Ni siquiera sabía que existía un matrimonio que interferir». Diego se sentó de nuevo estudiando su rostro. «Lo sé, también encontré su última entrada en el diario». Abrió el diario en una página marcada y leyó. «He estado pensando mucho en las cartas de Isabela y me doy cuenta de que lo que sentía no era amor por ella, sino envidia de su libertad. Ella siguió sus sueños, se mudó a otro país,
Persiguió lo que quería. Yo me he escondido detrás de excusas durante años. Pero eso no es justo para Diego, ni para los niños. Mañana voy a cancelar los planes del restaurante y voy a hablar con mi esposo sobre cómo podemos reconstruir nuestro matrimonio. Quizás sea hora de dejar de buscar la felicidad en los sueños de otras personas y empezar a construir la mía aquí, con mi familia. Isabela se quedó sin respiración. Ella iba a cancelar todo. El accidente pasó al día siguiente. Estaba yendo a comprar mis flores favoritas, según el recibo que encontré en su bolsa. Creo que realmente quería intentar arreglar las cosas. Isabela se llevó las manos a la cara, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. ¿Y por qué Esperanza me culpó entonces? Porque necesitaba culpar a alguien. Y cuando descubrió la conexión entre ustedes, pensó que había encontrado a la responsable de los problemas de Carmen. Pero los problemas de mi matrimonio con Carmen existían desde antes de que usted apareciera en su vida. Diego se acercó a Isabela y tomó sus manos. Carmen y yo nos casamos muy jóvenes. Con el tiempo nos convertimos en extraños que compartían una casa. Ella se sentía atrapada, y yo estaba tan ocupado trabajando que no me di cuenta de que se estaba alejando. Sus cartas con usted probablemente la ayudaron a darse cuenta de lo que realmente quería. No escapar de nosotros, sino encontrar una manera de ser feliz con nosotros. ¿Me perdonas por no haberte contado desde el principio? ¿Me perdonas tú por el dolor que has sufrido por culpa de mi familia? Isabela lo miró a los ojos y vio la sinceridad ahí. Por supuesto. Isabela, Diego se acercó más. Estos meses contigo han sido los más felices que he tenido en años. Los niños están sanos y contentos. La casa se siente como un hogar otra vez y yo me enamoré de ti. El corazón de Isabela se saltó varios latidos. ¿De verdad? Completamente. Sé que todo esto es complicado, con la conexión con Carmen y todo, pero creo que ella hubiera querido que fuéramos felices. En su última entrada del diario también escribió algo más. Pasó las páginas hasta encontrar lo que buscaba. Espero que algún día Diego encuentre a alguien que lo ame como se merece. Alguien que ame a nuestros hijos como propios. Si alguna vez encuentra a esa persona, espero que no se sienta culpable por ser feliz de nuevo. Isabela sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. Diego, yo también me enamoré. De ti, de los niños, de esta familia que construimos juntos. Pero tenía tanto miedo de que fuera incorrecto, de que... Diego se acercó hasta que sus frentes se tocaron. ¿Quieres quedarte? No como niñera, sino como parte de la familia. ¿Quieres construir algo nuevo conmigo? Sí, murmuró Isabela. Más que nada en el mundo. Cuando se besaron fue suave y lleno de promesas. Un beso que no borraba el pasado, sino que lo honraba mientras creaba algo nuevo. ¿Y Barcelona? Preguntó Diego. Les voy a decir que encontré algo mejor aquí. 6 meses después, durante una de sus clases de cocina familiares en la cocina de la casa, Diego se arrodilló en el mismo lugar donde Isabela había enseñado por primera vez a los niños a amasar masa. Mateo y Sofía aparecieron desde atrás del mostrador, cada uno cargando una pequeña caja de terciopelo. «Isabela», dijo Diego tomando una de las cajas, «¿quieres casarte conmigo y ser oficialmente la mamá de estos niños que ya te aman como si lo fueras? ¿Y quieres ayudarnos a abrir el restaurante que mamá soñaba?», añadió Sofía. «¿Y enseñarnos a cocinar para siempre?», preguntó Mateo. Isabela miró las 3 caritas esperanzadas frente a ella y supo que había encontrado exactamente donde pertenecía. «Sí, sí, y sí», respondió, abrazándolos a todos mientras Diego le ponía el anillo. Afuera empezó a llover suavemente, pero dentro de la cocina de los Santamaría todo era calidez, amor y el aroma de un futuro lleno de posibilidades. El sol de primavera entraba por las ventanas de la iglesia de San Jerónimo el Real, creando rayos dorados que bailaban sobre el vestido de novia de Isabela. Era un diseño sencillo pero elegante, de encaje español, pero llevaba bordados discretos con hilos dorados que formaban pequeños chiles y nopales, un guiño a sus raíces mexicanas. «¿Estás nerviosa?», preguntó Esperanza ajustando el velo de Isabela. La relación entre ellas había cambiado completamente después de una conversación larga y honesta 3 meses atrás. Esperanza había llegado llorando a la casa, trayendo todas las cartas y papeles que había escondido,
pidiendo perdón por el dolor que había causado. Tenía tanto miedo de perder lo último que me quedaba de Carmen, había explicado, pero me di cuenta de que ustedes no están reemplazando a mi hija. Están honrando su memoria al hacer feliz a su familia. Un poquito, admitió Isabela, tocando el collar de perlas que Esperanza le había regalado esa mañana. ¿Estas perlas eran de Carmen? Fueron de mi madre, luego mías, luego de Carmen. Ahora son tuyas. Es tradición que pase de madre a nuera. Isabela sintió lágrimas en los ojos. Gracias por aceptarme como parte de la familia. Gracias por devolverme a mis nietos y por hacer feliz a Diego. En el altar, Diego esperaba con Mateo y Sofía a sus lados. Los niños estaban elegantísimos. Mateo con un traje azul marino igual al de su padre, y Sofía con un vestido de color lavanda que ella misma había escogido porque es el color de las flores que le gustan a Isabela. Cuando Isabela comenzó a caminar por el pasillo del brazo de Esperanza, quien había insistido en entregarla, vio lágrimas en los ojos de Diego, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de pura felicidad. La ceremonia fue una hermosa mezcla de tradiciones españolas y mexicanas. El sacerdote había permitido que incluyeran el ritual del lazo, donde Esperanza y el padrino de Diego colocaron un lazo de flores alrededor de la pareja para simbolizar su unión. «Diego», dijo Isabela durante sus votos, «cuando llegué a tu casa solo pensaba que iba a cuidar a 2 niños. No sabía que iba a encontrar una familia completa. Prometo amar a Mateo y Sofía como si fueran míos, porque en mi corazón ya lo son. Y prometo amarte a ti todos los días, en las buenas y en las malas, en la cocina y fuera de ella». «Isabela», respondió Diego, «llegaste a nuestras vidas cuando más te necesitábamos. Nos devolviste la alegría, el apetito por la vida, y me enseñaste que el corazón puede amar de nuevo sin traicionar el pasado. Prometo ser el esposo que mereces y el papá que nuestros hijos necesitan». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Mateo y Sofía gritaron «¡Viva!», al mismo tiempo que lanzaban pétalos de rosa al aire. La recepción fue en el jardín de la casa de los Santa María, decorado con flores mexicanas y españolas. Isabela había insistido en cocinar parte del banquete ella misma con ayuda de un catering local. «Solo una chef loca cocina en su propia boda», había bromeado Diego. «Es que quiero que todo sepa a nosotros», había respondido Isabela. El menú fue una fusión perfecta. Gazpacho con un toque de chile poblano, paella con chorizo y frijoles negros, tamales de pollo con salsa española, y de postre, 3 leches con canela y cajeta. Durante la cena, Diego se levantó para dar un discurso. «Hace un año, mi familia estaba rota. Mis hijos no comían. Yo no sabía cómo ser padre y esposo viudo al mismo tiempo, y la casa se sentía fría y vacía. Entonces llegó Isabela, con su sonrisa, sus ollas y su corazón enorme, y nos enseñó que las familias no siempre son las que nacen juntas, sino las que eligen crecer juntas». Alzó su copa de vino. «Por Isabela, que convirtió nuestra casa en un hogar otra vez, y por Carmen, que desde donde esté estoy seguro de que está sonriendo al vernos felices». Todos los invitados alzaron sus copas, y Isabela sintió una calidez que la abrazó desde adentro. Más tarde, mientras bailaban su primera canción como esposos, La Llorona, en versión instrumental, Diego le susurró al oído: «¿Lista para la siguiente aventura?». «¿Cuál aventura?». «Abrir nuestro restaurante». Isabela sonrió. Habían estado planeando el restaurante durante meses. Sería una fusión de cocina española y mexicana, ubicado en un local precioso en el barrio de Malasaña. Lo llamarían Corazón y Comida, en honor a la filosofía de Isabela de que la mejor comida siempre viene del corazón. Más que lista. 3 meses después de la boda abrieron las puertas de Corazón y Comida. La decoración combinaba azulejos españoles con textiles mexicanos coloridos. Las mesas eran de madera rústica y las paredes estaban decoradas con fotos de la familia y recetas enmarcadas escritas a mano por Carmen e Isabela. La noche de la inauguración, Isabela estaba en la cocina, nerviosa pero emocionada. Diego apareció con Mateo y Sofía, todos vestidos con delantales que decían «Equipo, Corazón y Comida». «¿Listos para ayudar en nuestro primer servicio?», preguntó Isabela. «Sí,
gritaron los niños al unísono. La noche fue un éxito rotundo. Los clientes no paraban de elogiar la combinación única de sabores. El crítico gastronómico del periódico más importante de Madrid escribió: Corazón y Comida no es solo un restaurante, es una experiencia que celebra cómo el amor puede transformar ingredientes simples en magia pura. Pero el momento más especial llegó al final de la noche, cuando una pareja mayor se acercó a Isabela. «Disculpe, ¿es usted la chef?», preguntó la mujer. «Sí, soy Isabela. Solo queríamos decirle que hace años que no probábamos comida que nos recordara tanto a casa. Mi esposo es de Andalucía y yo soy de Puebla. Su comida nos hizo sentir como si estuviéramos cenando en casa de la familia». Isabela sintió lágrimas en los ojos. Ese era exactamente el efecto que había querido crear. Los meses siguientes fueron una mezcla hermosa de trabajo duro y felicidad familiar. Los fines de semana, Mateo y Sofía ayudaban en el restaurante, aprendiendo a tomar órdenes sencillas y ayudando a servir postres. Los clientes los adoraban. «Isabela», le dijo Sofía una tarde mientras preparaban masa para empanadas, «¿crees que mamá estaría orgullosa de nosotros?». Isabela se agachó hasta quedar a su altura. «Estoy segura de que está muy orgullosa. Estás creciendo hermosa y inteligente y cocinas casi tan bien como ella. Pero tú eres mi mamá ahora también, ¿verdad? Para siempre y siempre, mi amor». La Navidad de ese año fue perfecta. Isabela había enseñado a toda la familia a hacer tamales tradicionales, mientras Diego les había enseñado a hacer turrón español. Esperanza había venido desde Sevilla y se había quedado toda la semana, ayudando en la cocina y contando historias de cuando Carmen era pequeña. «¿Saben qué?», dijo Esperanza, mientras envolvían tamales en hojas de maíz. «Carmen siempre dijo que algún día quería que esta cocina estuviera llena de risas de niños y olores de comida casera durante las fiestas. Creo que su sueño se cumplió». Isabela miró alrededor. Diego enseñándole a Mateo a hacer el nudo perfecto en los tamales, Sofía contando chistes mientras revolvía el champurrado, Esperanza tarareando villancicos, mientras preparaba buñuelos. La cocina estaba exactamente como Carmen había soñado, llena de amor, risas y el aroma de la familia. Esa noche, después de que los niños se durmieron y Esperanza se acostó, Isabela y Diego se sentaron en la sala con 2 tazas de chocolate caliente, viendo el árbol de Navidad que habían decorado juntos. «¿Sabes qué me gusta más de todo esto?», preguntó Diego. «¿Qué? Que construimos algo nuevo sin destruir lo que había antes. Carmen sigue siendo parte de nuestras vidas, pero de una manera sana. Los niños hablan de ella con cariño, pero no con tristeza. Y yo puedo amar su memoria y amarte a ti al mismo tiempo, sin sentirme culpable». Isabela se acurrucó contra él. «Eso es lo que significa una familia de verdad. No es solo sangre o matrimonio. Es elegir todos los días construir algo hermoso juntos». Diego la besó suavemente. «Te amo, Isabela Santamaría. Te amo, Diego Santamaría». Afuera, la nieve comenzó a caer suavemente sobre Madrid, pero dentro de la casa de los Santamaría todo era calidez, amor y la promesa de muchos años felices por venir. En el mueble de la sala, enmarcada junto a las fotos de la boda, estaba la primera reseña del restaurante, y al lado una foto de Carmen sonriendo en la cocina. No como un fantasma del pasado, sino como la bendición que había puesto en movimiento toda esta historia de amor. La familia estaba completa, y el futuro sabía a esperanza y a comida hecha con amor. Habían pasado 5 años desde la boda y 3 desde la apertura de Corazón y Comida, y la vida de los Santamaría había florecido de maneras que Isabela nunca había imaginado. El restaurante se había convertido en una institución en Madrid. Las revistas gastronómicas escribían artículos sobre la revolución de la fusión mexicano-española, y había una lista de espera de 2 meses para conseguir mesa. Pero lo que más orgullosa hacía sentir a Isabela era la carta que había recibido esa mañana de una niña de 8 años. «Querida chef Isabela, mi mamá me llevó a su restaurante para mi cumpleaños y fue la primera vez que probé comida mexicana. Ahora quiero ser chef como usted cuando sea grande». «Mami, Isabela, ya casi terminé», gritó Sofía desde la cocina del restaurante. A los 12 años,
Sofía ya era una cocinera talentosa que ayudaba los fines de semana preparando algunos de los postres más sencillos. Tenía las manos de su madre Carmen para la repostería, pero la creatividad mexicana de Isabela para los sabores. Yo también, añadió Mateo, quien a los 12 años se había especializado en las salsas y había inventado una salsa verde con jalapeños que se había vuelto tan popular que ahora la vendían embotellada. Isabela sonrió mientras se acomodaba el delantal sobre su vientre de 6 meses de embarazo. El bebé que esperaba había sido una sorpresa maravillosa que había llegado justo cuando menos lo esperaba. «¿Cómo te sientes, amor?», preguntó Diego, apareciendo a su lado con una taza de té de jengibre. «Perfecta», respondió Isabela, aceptando el té. «Solo un poco cansada. Los productores del programa de cocina llegan en 1 hora», le recordó. «¿Segura que quieres hacer esto hoy?». Isabela asintió. Corazones en la cocina era un programa de televisión que quería hacer un especial sobre familias que cocinan juntas, y habían elegido a los Santamaría como una de las 3 familias destacadas. «Es importante que la gente vea que las familias vienen en todas las formas», dijo Isabela. «Y quiero que este bebé crezca sabiendo que su historia comenzó mucho antes de que naciera». Esperanza apareció desde el comedor, donde había estado arreglando las mesas para la filmación. «Todo está listo allá afuera», anunció, «y les traje esto». En sus manos tenía la caja de recetas de Carmen, ahora llena no solo con las recetas originales, sino con todas las nuevas creaciones que Isabela y los niños habían desarrollado a lo largo de los años. «Pensé que sería bonito que apareciera en el programa», explicó Esperanza, «para mostrar cómo las tradiciones crecen». Isabela abrazó a su suegra. La relación entre ellas se había convertido en algo hermoso y real. Esperanza visitaba Madrid 1 vez al mes y se había convertido en la abuela consentidora que los niños adoraban y que ayudaba a Isabela durante el embarazo. Cuando llegó el equipo de televisión, la familia estaba lista. Habían decidido cocinar 3 platos que representaran su historia. El guisado de Carmen, que había sido el primer éxito de Isabela con los niños, los tamales que se habían convertido en su tradición navideña, y un nuevo platillo que habían creado juntos, paella poblana, que combinaba la paella española con chiles poblanos y frijoles negros. «Cuéntenos cómo comenzó esta familia», pidió la presentadora, una mujer joven con una sonrisa cálida. Diego tomó la mano de Isabela mientras los niños seguían cocinando en el fondo. «Comenzó con comida», explicó Diego. «Isabela llegó a nuestra casa cuando mis hijos estaban pasando por un momento muy difícil y usó la cocina para sanar nuestros corazones. Pero no fue solo cocina», añadió Isabela. «Fue amor, fue paciencia, fue entender que las familias se construyen día a día, comida a comida, abrazo a abrazo». «¿Y qué opinan los chefs más jóvenes?», preguntó la presentadora dirigiéndose a Mateo y Sofía. «Al principio no queríamos a Isabela porque extrañábamos mucho a nuestra mamá», explicó Sofía con la honestidad de una niña de 12 años. «Pero después nos dimos cuenta de que podíamos amar a nuestra mamá que está en el cielo y también amar a Isabela que está aquí con nosotros. Y lo mejor es que Isabela nos enseñó que cocinar es como decir te amo sin palabras», añadió Mateo. «Por eso nos gusta ayudar en el restaurante. Queremos decirle te amo a muchas personas». Isabela sintió lágrimas en los ojos. Sus hijos, porque eso eran completamente y para siempre, habían expresado perfectamente lo que ella había estado tratando de hacer todos estos años. La filmación continuó durante 3 horas. Cocinaron, rieron, contaron historias y mostraron al mundo lo que Isabela había aprendido, que el amor verdadero no reemplaza el pasado, sino que lo honra mientras construye algo nuevo y hermoso. Al final del día, después de que el equipo se fue y cerraron el restaurante, la familia se sentó a cenar en su mesa favorita, la que tenía vista directa a la cocina. «¿Saben qué estaba pensando?», dijo Isabela. «Cuando este bebé nazca, va a crecer conociendo solo esta versión de nuestra familia. Para él o ella, esto va a ser normal. Tener una mamá mexicana, un papá español, hermanos que cocinan, una abuela Esperanza que cuenta historias, y un restaurante donde todo el mundo se siente como familia. Eso es hermoso»,
murmuró Diego. Que para este bebé el amor va a ser lo normal. ¿Cómo le vamos a enseñar a cocinar si es muy chiquito?, preguntó Sofía, tocando suavemente el vientre de Isabela. Igual que les enseñé a ustedes, respondió Isabela, con paciencia, con amor y dejando que se ensucie las manos. Esa noche, cuando todos estaban durmiendo, Isabela se levantó para tomar agua y encontró a Diego en la cocina de la casa, leyendo una carta. ¿Qué lees? Una carta que llegó hoy al restaurante. Es de una mujer en Guadalajara que vio nuestro artículo en una revista y dice que nuestra historia la inspiró a mudarse a España para seguir su sueño de ser chef. Isabela sonrió. ¿Le vas a responder? Pensé que podrías hacerlo tú. Después de todo, tú también fuiste una mujer mexicana que siguió su sueño hasta España. Isabela tomó la carta y la leyó. La joven se llamaba María y tenía 23 años, la misma edad que Isabela cuando llegó a Madrid. Le voy a escribir, decidió. Y si necesita trabajo cuando llegue, quizás pueda ayudar en el restaurante. Diego la abrazó por detrás, poniendo sus manos sobre su vientre. ¿Sabes que me gusta más de ti? ¿Qué? Que siempre quieres abrir las puertas para que otros encuentren su camino, igual que tú encontraste el tuyo. Isabela se volteó en sus brazos. Nosotros encontramos el nuestro, juntos. Se besaron suavemente en la cocina donde había comenzado todo, rodeados por los aromas de las especias que se habían convertido en el perfume de su hogar. Afuera, Madrid dormía, pero en la casa de los Santamaría, 3 generaciones soñaban con el futuro. Esperanza en el cuarto de huéspedes, soñando con el bisnieto o bisnieta que pronto llegaría. Mateo y Sofía en sus cuartos, soñando con nuevas recetas que querían probar. Diego e Isabela en su cama, soñando con el bebé que pataleaba suavemente y que crecería conociendo solo el amor como fundamento de la familia. Y en algún lugar entre los sueños y la realidad, Carmen sonreía también, viendo cómo su familia había crecido más allá de lo que ella había imaginado, llena de amor, risas y el aroma eterno de la comida hecha con el corazón. La historia que había comenzado con 2 niños que no querían comer se había convertido en una familia que alimentaba no solo sus propios cuerpos, sino también sus almas y las de todos los que entraban por las puertas de corazón y comida. Y mientras el bebé daba una pequeña patada, como recordándoles que las mejores historias siempre continúan, Isabela supo que su vida había resultado exactamente como debía ser, llena de amor, sabor, y la promesa de que mañana habría nuevas recetas que crear y nuevos corazones que alimentar. El final era en realidad solo el comienzo de todo lo que estaba por venir.